Malaquías 4, del 5 al 6. Búsquelo ahí en su Biblia, ábralo y lo vamos a leer juntos. ¿Ya lo tiene? Malaquías 4. Es fácil, hermano, porque es el último libro del Antiguo Testamento. Si usted tiene separado el Nuevo y el Antiguo, abre el último libro y ahí está Malaquías. De hecho, Malaquías era el último de los profetas menores del Antiguo Testamento. ¿Ven? Y después de Malaquías, como introducción rápida nomás, se produce el silencio de Dios para su pueblo. 400 años aproximadamente pasan de silencio. Malaquías deja de hablar, que es la última profecía, y después de 400 años viene el Mesías. Así que imagínense lo que pasó. Nosotros vivimos 80 años con suerte, 90, 400 años sin que el Señor le hablara a su pueblo. Ese es un comentario personal. Yo creo que el Señor está aquí, hermano, con este pueblo duro de servicio, como lo somos nosotros. Amén. El contenido de este libro comienza Malaquías hablando de la fidelidad, del amor de Dios a su pueblo, pero después vienen 23 cuestionamientos. Es un libro bien entretenido porque es como una pregunta y respuesta. El Señor habla y responde. El Señor habla y responde, no el pueblo. Y después de decirles que los ama mucho, que los ha amado, comienza el cuestionamiento del pueblo. Y él 23 veces le responde este cuestionamiento, cómo han sido duros en su proceso. Porque esto es, ya habían vuelto, los israelitas habían vuelto del exilio, pero seguían con sus malas costumbres, pues, hermano. Lo mismo que pasó, ¿se acuerdan cuando Moisés sale por el desierto y llaman al Señor, le abre tremendos milagros, 10 plagas salen, le abre el mar, y a poquitos días ya estaban haciendo un becerro? ¿Se acuerdan o no? Trae las tablas, Moisés. Bueno, lo mismo, hermano, que nos pasa a nosotros y que no nos debe seguir pasando, porque estamos en un proceso de santificación, ¿cierto? Amén. Bueno, lo mismo le pasaba al pueblo. Entonces Malaquías exhorta al pueblo por esto, por tantas y tantas faltas que tenía. Y también exhorta a los levitas, que eran los sacerdotes. O sea, el tirón de orejas es para el pueblo y también para los que están a cargo del pueblo. Y si lo llevamos ahora para los que están a cargo, los que servimos, los que ayudamos, los que trabajamos también en las iglesias, y para los miembros de la iglesia. ¿Amén? Así que en este capítulo, especialmente el capítulo 4, que es el que vamos a leer, se habla, en la Reina Valera tiene el título del Gran Día de Jehová. Y ahí en el fondo, porque habla, en resumen, los justos para salvación y los malos para condenación eterna. Es porque y después que los ha reprochado. Y menciona también a Moisés y Elías, que son los profetas. ¿Recuerdan ustedes cuando ocurre la transfiguración y le dice aquí está con el Señor? ¿Se acuerdan? Aparece el Señor y estaba Moisés y Elías, representando al Antiguo Testamento y a los profetas. Elías especialmente porque era un profeta especial que habló mucho del arrepentimiento del pueblo y fue además el que se llevó el Señor, ¿cierto? Se lo llevó el Señor, a él se lo llevó el Señor. Y entonces ahora habla finalmente de la obra del Mesías, la obra restauradora de su venida porque ya viene después de 400 años, aparece Jesús en la escena y también vendrá por segunda vez a consumar todas las cosas, ¿cierto? Amén. Bueno, dice Malaquías 4, 5 al 6. ¿Alguien lo tiene ahí a mano? Mano Jaime, ¿usted lo tiene? Léalo en voz alta, por favor. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, y todos los que hacen... Sí, no importa. Ya, ok, 5 y 6. Hagámoslo un poco más. El capítulo 4, 5 y 6. He aquí. 5 y 6. He aquí yo Exacto. envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Yo envío al profeta Elías. Ustedes saben qué pasa 400 años después. Está Dios hablando de una profecía que se iba a cumplir. Se cumple, los nuevos evangelios, los 4 evangelios hablan. En Mateo 11, del 9 al 15, hablan de la venida del que estaba preparando el camino del Señor. Elías está hablando de Juan el Bautista, se refería. Y antes de que venga el día grande de Jehová, se refiere al día final, ¿cierto? La segunda venida del Señor y el juicio sobre la tierra finalmente. Él hará volver al corazón, habla de Dios, que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Así que lo que vamos a ver en esta serie que estamos viendo, ¿de qué estamos tratando, hermanos? De la familia. Vamos a ver esto del corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Hay muchos hombres en la Escritura que fueron tremendos hombres. ¿Se acuerdan el caso de David?
tremendo hombre de Dios, el corazón conforme al corazón de Dios, pero pecador como nosotros, hermanos. David tuvo un hijo, Absalón, un hijo rebelde que terminó finalmente muerto. Isaac, ¿se acuerdan de los hijos de Isaac? Abraham, Isaac y Jacob. Isaac, el segundo de la generación esta de Dios escogida, tuvo 2 hijos, ¿se acuerdan? Jacob y Esaú. Jacob, el regalón de la mamá, ¿cierto? Y Esaú, el regalón del papá. Terminan 2 hijos en un momento peleados, cada uno por su lado. Finalmente Jacob es bendecido porque Dios bendice a Jacob, ¿cierto? Pero 2 hijos que también tienen conflicto entre ellos. O sea, hay un tremendo hombre que viene de la generación de Abraham, el hijo de Abraham escogido, pero también con 2 hijos con problemas. O sea, hombres de Dios, ahí podemos ver muchos más casos, Samuel, Elí, Josafat, etc. Hay muchos casos en la Escritura, de hombres que son renombrados en la Escritura, pero que tienen problemas con sus hijos. Por lo tanto, nosotros tampoco estamos exentos, hermanos, de tener problemas con nuestros hijos. Un matrimonio, porque se recuerda que habíamos visto que Satanás le está dando duro a la familia hace mucho tiempo, siempre le ha dado duro, pero especialmente en este tiempo. Le está dando duro a la familia, destrucción de familias, división de hijos y padres. Bueno, cuando el matrimonio está fortalecido, la iglesia está fortalecida, porque la familia, matrimonio, familia, iglesia, y si la iglesia está fortalecida, nosotros podemos ser de impacto en la sociedad. Cuando falla la familia, cuando falla el matrimonio, cuando falla este núcleo que creó el Señor, vamos a fallar en la sociedad, que es un poco el resultado de lo que vemos ahora. Pastor había comentado aquí había hecho un comentario de los hippies en la década del 60. Y me acuerdo de los Beatles siempre cuando uno habla de los hippies. Una revolución, hermano, una revolución, pero una revolución que ha traído consecuencias nefastas para nuestra sociedad, hermano. Un movimiento bonito. It's been a hard day's night. Pero hermanos, ¿qué pasó? Los jóvenes comienzan a alejarse, salen de su casa, son grupos nómadas, ya no están en las casas con sus padres, abandonan los estudios, desprecian el trabajo y empiezan a meterse en libertad de todo tipo, sexual y drogas. Ese movimiento hippie trajo también el movimiento feminista y otras consecuencias que las vemos ahora en nuestra década. Viene el uso de anticonceptivos, ¿cierto? Ser libre, amor libre, etcétera. Pierde la juventud su ideal, porque hasta la década del 60 al 50 todavía existían, bueno, en Estados Unidos y en países nórdicos el cristianismo era fuerte, y en Chile, por ejemplo, países nuestros, el catolicismo, que era un poco, apretaba a la gente, mantenía los hogares. Yo no digo que era perfecto, pero había cierto control de la moralidad y la ética, cierto control, cierto, porque vamos a hacer muchas excepciones. Pero en ese tiempo la juventud comienza a perder el ideal, abandona los fundamentos que eran mayoritariamente cristianos. Y impulsada por el rock, esta juventud se sumerge de cabeza en las drogas, sexo libre y el misticismo. Y comienzan todas las corrientes que vemos ahora, ¿cierto? Muchas corrientes, nueva era y muchas cosas. Los padres comienzan a correr detrás de las cosas y sacrifican las relaciones con sus hijos. Eso ocurre. Hoy los padres reemplazan la presencia de regalos, la presencia por regalos. O sea, en vez de estar con sus hijos, podemos hacer el tema del regalo, y dan cosas a sus hijos, le dan mucho bienestar o intentan dar mucho bienestar, pero no se dan ellos mismos. La gran falla de los padres de hoy. Hay regalos, hay bienestar material, hay estudio, comodidades, pero no hay tiempo, hermanos. No hay tiempo para estar en compañía con sus hijos, para guiarlos, para aconsejarlos. Esa es una falla que ha traído como resultado esta sociedad. ¿Queremos restaurar la familia? Tenemos que volver a los principios de Dios, siempre. La única forma de restaurar la familia es volver a los principios divinos. Lo que hace feliz a un hogar no es tanto el lugar donde vivimos, sino cómo vivimos en ese lugar. ¿Cierto? Por ahí habla un proverbio, habla de mejor una tacita de té con pan con mantequilla en un hogar feliz, tranquilo, que un manjar donde hay disensión, ¿cierto? El evangelio, hermanos, empieza en el hogar. No hay iglesias fuertes sin hogares fuertes. Nosotros tenemos que cuidar nuestras familias. Somos los llamados a ser luz y sal de la tierra. Si la sociedad está como está y cada vez peor, la responsabilidad de ser luz y sal es nuestra, de la iglesia, no de ellos, hermanos. Es nuestra, que somos sus hijos. Así que aquí vemos 2 aspectos generales: el corazón de los padres vuelto a sus hijos y el corazón de los hijos vuelto a sus padres.
El primer punto entonces, los padres vueltos a sus hijos, corazón de padres. Ahí vamos a ver 5 subtemas pequeñitos. Son papás, uno, ¿cómo son los padres que vuelven su corazón a sus hijos? Papás que dan más valor a los hijos que a las cosas materiales. Hermanos, en la sociedad sin Dios, y ustedes lo ven a veces con nuestros familiares que no son convertidos, vecinos, sin Dios hay un gran amor a las cosas y ya hay un gran uso de las personas. Sin Dios, amor a las cosas, se usan las personas. ¿Se usan las personas para qué? Para beneficio propio, egoísmo, ¿cierto, hermanos? Y en el caso de los que somos hijos de Dios, debemos tener a Dios en nuestras familias, por lo tanto, amor a Dios significa amar a las personas y por lo tanto las cosas van a ser usadas correctamente. Ya no va a haber egoísmo. Un hijo de Dios no puede ser egoísta. O sea, si amamos a Dios y amamos a las personas, por lo tanto, vamos a usar las cosas correctamente. Esto incluye nuestro hogar, por ejemplo, para abrirlo a grupos de vida, nuestros diezmos y ofrendas, nuestro trabajo, nuestro tiempo, vamos a estar usándolo correctamente en beneficio de las personas, del prójimo, como decía el Señor. Muchos hombres llegan a la cima del éxito y fracasan dentro del hogar. ¿Cuántos casos conocemos, hermanos? Familias famosas en nuestra sociedad, o a veces en nuestra misma familia. Grandes hombres, grandes mujeres, con muchos títulos, mucho estudio, grandes empresas o mucho bienestar económico, pero un desastre en el hogar, hermanos. También puede pasar, obviamente, en un hogar cristiano cuando no estamos fundados en la palabra, pero lo vemos muy a menudo afuera. Triunfo, éxito y un desastre en el hogar. Hijos perdidos, hijos por cada lado. Los hijos no necesitan regalos, necesitan de la presencia de los padres. ¿Qué dice Salmo 127.3? ¿Si alguien lo tiene por ahí? Salmo 127.3. Ningún éxito, mientras lo buscan, ningún éxito compensa el fracaso en la relación familiar. La relación de los padres con sus hijos, la relación de los cónyuges. No hay éxito mayor que una excelente relación en el hogar, una buena relación en el hogar, buenos hijos, buenos matrimonios, aferrados a la palabra del Señor. ¿Lo tiene alguien? Luis, dale fuerte. 127.3, lo vimos hace un par de semanas. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová, lo vimos, ¿cierto? Antes, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Hermanos, ¿se acuerdan cuando comentamos, creo que me tocó a mí esa vez también hablar de si te hacían un gran regalo, ¿cierto? Y ahí Nanito levantó la mano por los autos y había otro hermano por ahí que le gustaban mucho los autos, me acuerdo. Bueno, hermano, imagínate un regalo ahora ahí en sus brazos. Herencia de Jehová, un regalo de Dios tus hijos. ¿Qué hacemos con esos hijos, hermano? ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo los vemos? ¿Cómo los cuidamos? Herencia son nuestros hijos. Así que el éxito, hermanos, tenemos que enfocarlo al éxito familiar, en nuestra relación con el cónyuge, en nuestra relación con los hijos. El verdadero éxito para Dios es que seamos exitosos dentro del núcleo familiar, porque de esa manera podemos hacer un impacto positivo en la sociedad. ¿Amén? Hay una historia que el pastor había puesto de un niño que quería jugar a armar un rompecabezas con su papá. Y le decía, papá, ayúdame a armar el rompecabezas. El papá le decía, ¿qué le decía el papá cuando está muy ocupado? ¿Qué le dice? Más ratito, ¿cierto? No tengo tiempo, espérame un poco después. Y ese niño se enfermó, contaba la historia que podía pastor. Se enfermó gravemente en el hospital y obviamente papá y la mamá estaban allí y ya no podía hablar el niño, se acercó y le dijo, papá, no armamos nunca el rompecabezas. Y ese niño murió. Imagínate, el papá después puede pensar, mirar hacia atrás, pero no tiene arreglo, hermano. Era demasiado tarde. Su hijo se había muerto. Hermanos, tenemos que invertir tiempo en nuestros hijos, tiempos de calidad en nuestros hijos. Hermanos, lo más importante en la familia es la relación con el cónyuge y la relación con los hijos. Vamos a ver un versículo bien bonito que nos habla después de eso. Entonces, segundo punto, padres que enseñan a sus hijos el camino en que deben andar. Nuestro mundo confundido con filosofías humanas. ¿Cuál es la función de los padres? Enseñarles el camino por donde deben andar. Mira, los límites de los absolutos morales fueron eliminados ya a partir del 60 y bueno, han sido eliminados con cierta frecuencia en las sociedades. Los padres están confundidos, los jóvenes andan perdidos, estamos viendo en hogares que no son cristianos y si nos pasa a nosotros, hermanos, es tiempo de arrepentirse y corregir. Los padres están perdiendo el control de los hijos, ustedes lo ven en nuestros familiares, vecinos. Los hijos hacen casi lo que quieren.
Los hijos se han transformado en los reyes del hogar. Entonces, para los hijos se han levantado en los reyes del hogar. Los padres están trabajando para sus hijos, lo que el niño quiere. Se le fue el control, después cuando el niño crece ya se pierde el control. ¿Qué me vas a decir tú? ¿Cuántas veces hemos visto, hermanos, en nuestros propios círculos cercanos, padres que le faltan el respeto a sus hijos? Sin necesariamente garabatos. Estoy hablando de padres que los desprecian sus consejos, desprecian su instrucción, no obedecen sus instrucciones. Eso es falta de respeto, hermano. Los jóvenes duermen, eso es algo bien habitual, ahora último, duermen con sus novias dentro de la casa. Y ayer un hermano me decía, y también se van a vivir solos sin casarse. Veamos cómo nos va. Bueno, eso es parte de este movimiento fuerte que hablamos de la década del 60. Los jóvenes pasan las noches en discotecas o en lugares o con amigos imprudentes. ¿Y qué hay? Malas influencias, alcohol, drogas muchas veces. Y finalmente están siendo educados por amigos, por externos, no por los padres en el hogar. ¿Amén? Mire, el hombre fue constituido por Dios, lo hemos visto muchas veces, como cabeza de la familia. Él tiene que volver a ocupar su puesto de honra. El hombre, el varón, para el caso de los matrimonios que existen con papá y mamá, obviamente aquellos que están mamás solas, que están divorciadas hace mucho tiempo, o son mamás que están viudas, por supuesto que se transforman ellas en las jefas de hogar. Pero el hombre debe volver a ocupar su puesto de honra, debe ser el líder espiritual de la familia. El papá es el sacerdote del hogar. Su autoridad debe ser adquirida por el ejemplo y no por la fuerza. Mira, sacerdote significa también líder. ¿Y liderazgo qué implica, hermanos? ¿Se acuerdan ustedes? Servicio. Liderazgo implica servicio. Veíamos cómo el padre puede ser egoísta y estar metido en sus asuntos, o puede ser un servidor de su familia. El padre está llamado a ser un sacerdote, que significa servidor, líder, el que guía, el que sirve, el que está atento a las necesidades de sus hijos. ¿Cómo lo hace? Con humildad, con sencillez, no enseñoreándose, porque podemos caer en el otro exceso, ¿cierto?, del abuso de autoridad. No enseñoreándose, con amor, con mansedumbre, con humildad. ¿A quién le tienen que pedir ayuda? Al Señor, no a mí, hermano, al Señor pide la ayuda. El hombre también es el encargado de la provisión, del alimento del hogar. Sí, pero no solo el alimento físico, sino el alimento espiritual. Esa es una función del varón, del hombre. El consejo, la guía, el cuidado integral. En primera de Timoteo 5, ¿me pasas por favor, que tengo ahí el versículo? No, déjalo ahí. Luis, por favor. Primera Timoteo 5, del 7 al 8. Mientras le leo Proverbios que dice, 22:6, que dice, instruye al niño, les recuerdo ese versículo, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La función de los padres es instruir a sus hijos en el camino, para que cuando fuere viejo, no se aparte. Si somos nosotros adultos, fuimos enseñados por padres cristianos, quienes tuvieron ese privilegio, podemos ver que detrás de esa enseñanza nos ayudó finalmente a mantenernos firmes en el camino. Primera Timoteo, estamos hablando del padre, de su liderazgo, dice 5 del 7 al 8. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Peor que un incrédulo, el que no provee para los suyos, primeramente para los de su casa. No es solo la provisión material. Pues tú te puedes relacionar bien con los de afuera, pero ¿cómo está tu hogar, hermano? ¿Cómo está la provisión en tu hogar? No solo la provisión física, material, sino la provisión espiritual, al sacerdote. ¿Cómo está la provisión espiritual en tu hogar? ¿Cómo estamos enseñando, ayudando a la esposa, a los hijos? Es nuestra responsabilidad, hermanos. Es nuestra responsabilidad como varones. Amén. Así que no solo proveedores, sino también proveedores integrales en la familia. Amén. La responsabilidad no es. Significa que el hombre debiera pasar más tiempo en oración que la esposa, debiera pasar más tiempo en comunión con el Señor, debiera pasar más tiempo en el estudio de la Escritura. El hombre es el responsable en la familia, con la excepción, ya dije, de las mujeres que están solas a cargo del hogar. Bueno, imagínate, los hijos necesitan, por eso necesitan ver modelos, necesitan ver ejemplos, necesitan ver referentes. Más del 80% de lo que los niños nos ven hacer a nosotros es lo que ellos aprenden. No alcanza, creo, al 10% lo que ellos escuchan. Le podemos hablar a los hijos, hablar, y ser muy buenos para hablar,
pero no hacer, hermanos, no ser ejemplos. Si no somos ejemplos en el hogar, si no somos modelos para ellos, van a aprender lo que ven hacer a sus padres, no lo que escuchan de sus padres, lo que ven. ¿Se acuerdan? Yo ayer comentaba cuando le dicen, no, lo llaman por teléfono, no, dile que no estoy. Bueno, un padre mentiroso. El hijo va a aprender a ser mentiroso. Un padre inestable, un padre gritón, un padre que no tiene dominio propio, que se altera por cosas pequeñas y de repente anda feliz. Y un padre que no es estable, que no tiene dominio, que no ha recibido, no ha aprendido del Señor a ser estable emocionalmente en su hogar. Una madre en las mismas condiciones. Hermano, ¿cuántos daños le hacemos a los hijos con inestabilidades emocionales? Un padre que puede ser gritón, que puede ser murmurador, imagínate que peor, murmurador, mentiroso o sin afecto. A veces podemos caer en la dureza del trato sin afecto. Un padre sin afecto. ¿Cómo es Dios con nosotros, hermanos? Se le dice que es un padre amoroso. Mira, cantábamos, no merecíamos nada y recibimos de su gracia. Él dio a su Hijo, el mayor regalo a su Hijo por nosotros. ¿Cómo? Y dice, ustedes que son malos padres, dice, o dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Entonces, hermanos, nosotros estamos llamados a ser integrales y completos en la familia. El afecto, hermanos, mira, como nosotros nos relacionemos con los hijos, es como ellos se van a relacionar después. Porque yo puedo ser duro en la casa, y le hablo mucho y duro. Tienes que amar, hijo. Tienes que saludar, tienes que abrazar, Pero si yo no lo hago, hermanos, si yo no soy amoroso con ellos, no soy amoroso con mi esposa, no soy amoroso con mis hermanos, no me ven generoso, no me ven dadivoso en tiempo, no ven que, por ejemplo, ofrendo y diezmo, ayudo a un hermano, voy a una casa de un hermano a visitarlo. A veces es bueno que nos acompañen nuestros hijos, porque ellos están viendo, hermanos, viendo el modelo, no escuchando, viendo el modelo. Fíjate, nuestros diezmos y ofrendas, mi señora me recordaba en la mañana, ¿cuántos hijos saben que sus padres ofrendan y diezman? Por ejemplo, un pequeño detalle, ¿cuántos nos ven a ellos ser generosos? Cuando hay un hermano con problemas en la iglesia, cuando hay una familia con problemas, ¿cuál es nuestra actitud? Que Dios los bendiga, como decía el versículo ese, ¿se acuerdan? Que les vaya bien, dice Santiago. Que te vaya bien, hermano. No, hermanos, nosotros somos parte de la familia de Dios. En nuestro hogar, primeramente, como decía 1 Timoteo 5, 7, 8, proveer en nuestro hogar, primeramente en nuestro hogar, pero también la familia de la fe. Y también la familia de afuera. Bueno, son papás que aman a sus hijos incondicionalmente. Muchos papás se aman más a sí mismos que a sus hijos. Hay egoísmo en sus vidas. Piensan en ellos antes que en su familia. Mis deseos, mis necesidades, mi tiempo, mi descanso, mi sueño, mi trabajo. Hermanos, eso obviamente tenemos que trabajar y ser responsables, pero todas estas cosas pasan a un segundo plano cuando ya somos padres. Están sus deseos, sus necesidades, sus anhelos, su crecimiento, su estabilidad, no la mía, hermano. Yo debo postergarme, porque la labor, mira, el Señor lo hizo. Siendo el mayor, dijo, fue el menor a servir. Siendo el rey de reyes, siendo Dios mismo, se humilló hasta lo sumo. No solo cuando le lavó los pies a los discípulos, para enseñarles que Él venía a servir. No a ser servido, Él podía ser servido. Y no había ni un problema en ser servido, hermano. Era Dios. Nosotros somos criaturas. Ni un problema. Pero Él nos enseñó el servicio, hermanos. Nos dijo, el mayor es el menor. He venido para servir, no para ser servido. ¿Cuál es la actitud nuestra como padres con nuestros hijos? ¿De que nos sirvan? ¿De que no me molesten? ¿De que no me jodan si estoy trabajando, si estoy haciendo algo, si estoy con el celular, o si estoy viendo un programa, una película, o si estoy comiendo? Hermanos, ¿cuál es mi función? Su preocupación, la preocupación de ellos. Primeramente, eso es un líder, eso es un servidor, eso es un discípulo, realmente. Amén. Amén. Hermanos. Sí, amén. Ya bueno, ya viene la parte buena, no se preocupen, no es tanto reto, todo reto. Amar a los hijos de manera incondicional, cuando tropiezan, cuando se caen, cuando fracasan, cuando no corresponden a las expectativas, debemos amarlos. Dios nos ama cuando nos equivocamos, hermano. Mira, nos ama y nos perdona cuando nos humillamos, cuando nos arrepentimos de corazón. Dios nos perdona. Cuando un hijo se saca una mala nota, cuando tu hijo, si es pequeño todavía no, pero cuando no tiene el título que yo deseaba, cuando no hace lo que yo quiero, ¿lo amamos?
o reaccionamos mal? Hermanos, ¿dónde están los frutos del Espíritu en nuestro corazón, en nuestra vida? Amor, dominio propio, paciencia, bondad, benignidad, ¿cierto? Fe, templanza. Un amor irresponsable no, sino un amor sacrificial como el amor de Jesús por nosotros. ¿Se acuerdan del caso del hijo pródigo? El hijo menor se fue, el hijo menor, que en ese tiempo era una tremenda ofensa, porque se llevó la herencia del padre, el menor, ni siquiera el mayor al que le correspondía, se la gastó toda. ¿Qué creen ustedes que hacía el padre mientras el hijo estaba allá botándose con las mujeres y después botado con los chanchos? No hay ninguna relación, hermano. Las mujeres, porque él gastó su dinero en mujeres y en esas cosas. Y luego ya no le quedaba ni uno, ¿y cómo terminó? Comiendo con los cerdos. Dije los chanchos, pero es un chilenismo, hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué creen ustedes que pasaba por la mente y el corazón de ese padre? ¿Qué creen? ¿Aflicción? ¿Qué más? ¿Cómo estarían ustedes si un hijo se les va? ¿Ah? ¿Preocupado, afligido? ¿Qué más? Triste. Hermano, ¿qué pasaba por el corazón de ese padre? Sí, pero ese padre tenía la esperanza, que ese padre oraba para que ese hijo volviera en sí. ¿Y qué hizo Dios? Permitió que volviera en sí, dice la Escritura. Y se arrepintió de corazón y fue a la casa de su padre. Cuando llegó a la casa de su padre, ¿cómo lo recibió? No, estoy regaste la plata, así que anda a trabajar. ¿Qué hizo? Lo amarró, lo abrazó, lo bañó, le cambió la ropa, le dio el mejor vestido, y hagan un banquete porque mi hijo que era muerto ha vuelto. Hermano, así nos ve el Señor a nosotros, hermanos. Y así nos ve cada día, hermanos. Porque nosotros todos los días pecamos, hermanos. Y el que dice que no peca es mentiroso. Gracias, hermano. Así nos ve el Señor cuando nos arrepentimos. Nos recibe amorosamente, con los brazos abiertos, para restaurar nuestra vida y ayudarnos a seguir el camino. Amén. El amor, así es el amor de Dios con nosotros. Nos amó cuando éramos pecadores. Nos buscó cuando no le buscábamos. Nos amó a tal punto de regalarnos a su propio y único Hijo. 4. Son papás que tienen, estamos viendo cómo los papás vuelven su corazón a sus hijos, ¿cierto? Son papás que tienen un canal de comunicación abierto con sus hijos. La comunicación, de nuevo, la comunicación es el oxígeno de la familia. Hermanos, muchos divorcios terminan porque falló finalmente la comunicación. Vienen conflictos, no se resuelven y finalmente el conflicto no hay comunicación y la comunicación termina que calabaza, calabaza. Así pasa y pasa habitualmente en nuestra sociedad, hermanos. Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Podemos con la lengua bendecir o maldecir. Y Santiago dice que no puede de una misma fuente brotar. No puede, hermanos. Bendecimos o maldecimos. O sea, bendecimos a nuestros hijos o los maldecimos, hermanos. No hay otro estándar. ¿Y a qué nos manda el Señor? A ser de bendición. Que llene nuestra vida, nuestro corazón de su palabra para poder bendecir a nuestros hijos. Amén. Mira, lamentablemente, aquí lo comentaba Pastor, lamentablemente con la tecnología actual, el diálogo está muriendo dentro de la familia. Y esto sí había que comentarlo, hermanos. ¿Cómo se ha introducido, hermanos? El celular, los videos, las redes sociales, la televisión, Netflix, no sé qué más, Sensodyne, no, es otro reclamo. ¿Cómo se ha introducido, hermano, en nuestras vidas? ¿Cómo estamos usando la tecnología en nuestro hogar y en nuestras familias? ¿Cuánto tiempo malgastamos en estas cosas? ¿Se lo han preguntado, hermanos? De repente han preguntado, hermanos, nosotros le contaba ayer que nos reunimos cada cierto tiempo, grupo de varones con Pastor. ¿Cómo está tu oración, hermano? ¿Cómo ha estado la oración, la lectura? Y un poco complicado, Pastor, que no he tenido tiempo. Hay mucho trabajo. Hermanos, especialmente a los varones. Y a las mujeres también, hermanas, escuchen también. ¿Cuánto tiempo invertimos diariamente con un celular? ¿Cuánto tiempo invertimos diariamente en una tablet, se llama, ¿cierto? En redes sociales, hermanos. Facebook, Twitter, ayer veíamos, pero me ayudaron los hermanos, Facebook, Twitter y todas esas cosas que... Yo soy de la época de la casetera, les decía ayer, así que soy del videocassette, así que... Pero ¿cuánto tiempo se invierte? Yo no tengo Facebook,
Tengo, por supuesto, soy pecador y tengo otros problemas. Pero ¿cuánto tiempo invertimos en Facebook, hermanos? ¿Cuánto tiempo invertimos en redes sociales? ¿Cuánto tiempo? Mira, si estás invirtiendo redes sociales y Facebook para animar, para alentar, para aconsejar, para transmitir la palabra, amén, hermano, es un medio de comunicación. Pero si lo estamos invirtiendo para copuchar, hermanos, para saber qué le pasó a la Juanita, o qué le pasó al Juanito, o qué pasó en tal lugar, o qué noticias tenemos, o qué dijo una pastor en algún lugar, o una congregación. Hermanos, a veces puede ser intenciones santas, pero terminan siendo intenciones no santas, hermanos. Porque si no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para escudriñar las Escrituras, pero sí tenemos tiempo para dedicarnos al celular, a las redes sociales y todo eso, hermanos, estamos siendo negligentes, estamos siendo, ¿cómo sería? Necios, ya para no decir otra palabra más pesada, estamos siendo necios. Hermanos, revisemos el tiempo, cómo usamos nuestro tiempo, hermanos. Si no tengo tiempo para mi hijo y tuve tiempo para el celular, fui un necio, hermanos. No nos vaya a pasar esto que le pasó al rompecabezas con el hijo. Es tiempo ahora de invertir con nuestros hijos, ahora es tiempo. Ahora los que somos más viejos, como yo, que ya tengo hijos grandes, podemos hacerlo a través de los nietos. Invertir tiempo en los nietos, también es responsabilidad de los abuelos. Los regaloneamos, yo sé que se nos pasa la mano, etcétera, pero también podemos ayudarles a ellos a crecer en el Evangelio. También podemos ayudarles invirtiendo tiempo, amor, cariño. Hermanos, estamos más abiertos, decía Pastor, a relacionarnos con extraños que con los miembros de nuestra propia familia. A veces, hermanos, tenemos una reunión, incluso puede ser sana, con hermanos de la iglesia, y la cara se nos llena de alegría. Vamos a juntarnos con los hermanos de la iglesia. Y conversamos con los hermanos y charlamos y hablamos. Hermanos, y en la familia, dentro de la casa, no lo hacemos. No estamos con el mismo ánimo, con la misma energía, no estamos dispuestos para conversar, para hablar, para exhortar, para aconsejar. Hermanos, Timoteo, que no provee primero para los suyos. Nuestra primera trabajo está en la familia. Familias fuertes, iglesias fuertes, sociedad impactada. Amén. Los hijos tienen miedo de conversar con los padres cuando hemos cometido errores, hermanos, de ser duros con ellos. Yo decía, soy pecador y cometo muchos errores, hermanos, sigo cometiendo errores. Pero decía, mira, yo hablaba de la ley del cariño y del palo, siempre les decía yo, palo y amor, palo y beso, palo y beso. Obviamente no es palo, hermanos, me refiero a disciplina, porque el amor, Dios dice que al que ama también disciplina. El amor también se ve a través de la disciplina. O sea, si no amamos, si no disciplinamos a nuestros hijos con amor, entonces también somos necios. No los amamos en el fondo. Si yo amo a mi hijo, lo voy a corregir. Lo voy a corregir con sabiduría, lo voy a corregir con amor, dependiendo de la edad que tenga, obviamente, ¿cierto? La Fanny, Nano, al gordito chico, no. Si llora, tienes que, como decía mi señora, esto que no quede grabado, le decía, claro. Si tiene hambre, tiene que darle comer. Si tiene sueño, que duerma, ¿cierto? Si necesita sed, denle agüita. Cocida, decía la abuelita, agüita cocida. Pero mientras van creciendo, les vamos enseñando, ¿cierto? De acuerdo a la edad, si tienen 3 años, la instrucción será de determinada forma. Si tienen 8, si tienen 12, si son adolescentes. Si son adolescentes, no vamos a tener tanto problema con ellos, hermanos. Si hemos invertido tiempo en ellos cuando eran pequeños, si los hemos guiado, si los hemos instruido, no vamos a tener conflictos en la adolescencia, hermanos. Yo ayer veía una familia en la otra iglesia que es un modelo, yo no sé, no los conozco profundamente, pero un modelo con sus hijos, hermanos. Hijos sujetos a sus padres, obedientes, respetuosos, se ve que los honran y se ve una relación sana entre los hijos y los padres. Quiera Dios que las familias sean iguales o mejores que esas, las familias de nuestra iglesia, hermanos. ¿Nos ven? Entonces a veces los niños tienen miedo de conversar. Claro, cuando hemos sido duros con ellos, ásperos con ellos, ¿cómo tu hijo se va a acercar a comentarte algo, hermano? ¿Dónde va a buscar consejo ese hijo? Cuando tiene 10 años o 14 años. ¿Dónde va a buscar consejo, hermano? En el colegio, con los amigos. Y si no hemos cuidado tampoco los amigos que tienen, imagínate el consejo. Por eso es que a veces hay hijos cristianos, de familias cristianas, que se apartan del Evangelio. No hicimos bien la pega, hermanos. Y bueno, podemos inventar, aunque seamos viejos, podemos reparar, hermano. Quinto, son papás que perdonan a sus hijos. No existen papás ni hijos perfectos, no hay familias perfectas. No hay relaciones saludables
sin el perdón. Hermanos, el perdón es básico. Mira, Dios nos perdona diariamente, hermanos. Cada vez que nos arrepentimos, Dios nos perdona. ¿Cómo tenemos que ser nosotros con nuestros hijos? Perdonarlos, enseñarles el perdón. Si ellos no me ven perdonando a mi esposa o perdonándolos a ellos, ¿cómo les voy a hablar del perdón, hermanos? No, es que la palabra dice, ¿no? Tiene que perdonar. Bueno, si no me ven a mí ejerciendo el perdón, ¿cómo les voy a instruir para que ellos perdonen? Mira, hay papás que son muy duros con los hijos, tratándolos con rigidez. Siempre están exigiendo, pero nunca los elogian. Siempre están disciplinando, pero no lo hacen no le dan cariño. Siempre están apuntando sus errores. Te equivocaste, hiciste eso, pero nunca destacan sus logros. Hermanos, tenemos que ser sabios. El que quiera sabiduría, pídala al Dios de lo alto, que la da en abundancia. Pida sabiduría al Señor para instruir a sus hijos. El perdón tiene como propósito restaurar al culpable y darle la oportunidad de empezar de nuevo. Hermanos, ayer comentábamos lo del perdón. El perdón no termina cuando si alguien me ofendió, en la familia, puede ser la esposa, el esposo, el cónyuge. No termina cuando yo me inclino a orar y le digo, Señor, la perdono. O ella dice, Señor, lo perdono. ¿Se acuerdan la escritura que dice, deja allí tu ofrenda, ve, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano? El perdón no termina cuando yo le digo, Señor, yo lo perdono o la perdono. No, cuando yo voy y restauro esa relación con el hermano. Esa es mi función como hijo de Dios. Y no solo eso, sino que cuando él se restaura con el Señor, termina el perdón. Mi trabajo es hacer eso. Si él o ella no se restauran con el Señor, es un problema del Señor con él. Pero mi trabajo termina allí. No solo en decir te perdono, sino que esa persona sea restaurada, esa relación sea restaurada. En el matrimonio, con los hijos especialmente. Si hay un problema que tenemos, por ejemplo, con hijos. Hay un hermano que me comentaba, Gonzalo, te puedo mencionar. Gonzalo, por ejemplo, hablaba de las hijas. Estuvimos en el discipulado juntos y él decía que, bueno, tenía en el corazón, el Espíritu Santo ponía en el corazón de él restaurarse con sus hijas, hablar con sus hijas. Pero no lo hacía por mucho tiempo. Pero un día se decidió y lo hizo. Y fue de bendición, independiente de cómo sigue el curso. Pero lo hizo y fue de bendición. Y se restauró, se conversó, se dialogó, lo que nunca se había hecho. Bueno, Dios quiere que restauremos, que sanemos las relaciones, hermanos. Si tenemos conflictos con hijos que están apartados, hermanos, Dios quiere que restauremos esa relación. Si hemos tenido algún conflicto con el cónyuge, restauremos esa relación. Oremos por nuestro cónyuge. Pidámosle al Señor que restaure esa relación. Amén. Amén. Amén, hermanos. El perdón te hace libre, hermanos. David falló con Absalón, no lo perdonó, se fue en rebeldía y murió. El perdón, hermanos, te hace libre. No solo te hace libre a ti, sino que hace libre a la otra persona. El perdón es muy importante en la relación con los demás. Segundo tema, corazón de los hijos vuelto a sus padres. Recién vimos cómo es el corazón de los padres vuelto a sus hijos. Y ahora el corazón de los hijos vuelto a sus padres. 1. Son hijos que obedecen a los papás en el temor del Señor. Los papás son la autoridad delegada por Dios, hermanos. Por lo tanto, si un hijo desobedece a un padre, le está desobedeciendo a Dios, porque Dios delegó la autoridad sobre los padres. Estamos hablando, por supuesto, de padres cristianos, padres piadosos, ¿no? Porque puede haber padres a lo mejor viene solo como esposo, sin la esposa, y puede haber una relación mala, no sé, o puede haber un padre que es más tirano o una madre que es más tirana. Por supuesto que la obediencia tiene límites, cuando la obediencia está ajustada a la Escritura, a la palabra, a lo que dice el Señor. Si un padre, por supuesto, da una instrucción mala a un hijo, que va a traer mala para su físico, para su integridad, por supuesto que no lo va a obedecer. Aparecerá la mamá siendo la ayuda idónea, instruyendo, corrigiendo. Pero la obediencia es una instrucción de Dios para los hijos de Dios. El hijo obedeció al padre hasta la cruz. Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente, perfectamente obediente. ¿Cómo deben ser los hijos con sus padres? Perfectamente obedientes. Porque un buen padre, un padre cristiano, que está creciendo en la Escritura, que está viviendo un proceso de santificación, que está creciendo en el Evangelio, va a instruir bien a sus hijos. Le va a dar una buena instrucción a sus hijos. ¿O no, hermanos? Nos podemos equivocar, y si nos equivocamos, el perdón que hablamos recién.
Los hijos deben obedecerlos como consecuencia de su propia obediencia a Dios. Si nos ven los hijos, si los hijos se someten a los padres y les obedecen, ¿cómo creen que les va a hacer después la relación con Dios? Fácil, porque ellos aprendieron la obediencia de pequeños. Si nosotros padres somos rebeldes, ¿cómo van a ver? ¿Se acuerdan que el modelo, 80% lo que ven, no lo que escuchan? ¿Cómo van a ser ellos finalmente? Rebeldes, desobedientes. Si nosotros no nos sometemos, por ejemplo, no nos sometemos al pastor cuando nos da instrucciones correctas. No nos sometemos los unos a los otros. Someteos los unos a los otros en el temor del Señor, dice la Escritura. Si no nos sometemos nosotros, no nos sometemos al pastor, no nos sometemos a Dios y su palabra, ¿cómo le vamos a pedir a nuestros hijos que se sometan, hermanos? Hijos sometidos a sus padres. Obediencia a la autoridad delegada por Dios. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Efesios 6, 1 al 3. Hijos, nosotros también somos hijos, hermanos, ¿ven? Aunque seamos viejitos, si tenemos nuestros padres vivos y son cristianos, son piadosos. Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Normalmente, hermanos, esto normalmente ocurre, pueden haber excepciones. Un hijo obediente a sus padres, sometido a sus padres, en un hogar cristiano, en un hogar con dirección del Señor, ese hijo es una bendición para la ciudad, hermano, es una bendición para la sociedad, es una bendición en el colegio, es una bendición en su comunidad, es una bendición en la iglesia, es una bendición en su trabajo. Hermanos, es luz y sal de la tierra, lo que Dios nos pidió que fuéramos. Amén. 2, son hijos que honran a sus padres. Aquí hablaba, pastor, decía, una cosa es obedecer y otra cosa es honrar. Tú puedes obedecer al jefe del trabajo, pero irte refunfuñando. Juanito, no sé, no hay un Juanito, ¿no? Por eso soy Juanito. Juanito, y no vino hoy día Juan tampoco. Así que aprovecho Juanito. Juanito tiene que hacer esto. Y ya, jefe, no se preocupe. Este gallo no tiene idea. ¿Le obedecí o no? Lo hice, pero no lo obedecí bien, no lo obedecí correctamente. Así no quiere la obediencia de los hijos a los padres el Señor. Quiere una obediencia que lo honre. Quiere una obediencia que honre a sus padres. Mira, ¿cómo es esa obediencia? Cuando lo enaltece, cuando lo exalta, cuando habla bien. Es posible obedecer sin honrar, pero Dios nos pide que obedezcamos con honra. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Le está hablando a los hijos. Mira, nosotros, hermanos, pongámonos en otro lugar, los que somos más viejos. ¿Quién es nuestro Padre Celestial? ¿Tenemos un Padre bueno o no? ¿Dios es bueno o no, hermanos? Amén. ¿Dios es perfecto? Dios es santo. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Todo lo que hay lo creó el Señor. Y nosotros somos sus hijos. ¿Cómo entonces debemos honrar a nuestro Dios? Obedeciéndole. Pero ¿cómo le obedecemos entonces, hermano? ¿Con honra o con deshonra? ¿Le obedecemos con un corazón agradecido o le obedecemos porque Dios dice? Porque podemos hacerlo también. Dios dice. Sí, hermano, esa es la forma en que obedecemos al jefe. El jefe dice. No, Dios dice. ¿Y cómo lo hago? Con amor. Ese amor, por supuesto, es el resultado de una comunión. Yo no puedo amar a Dios si no lo conozco, hermano. Tengo que estar en comunión con Él, escudriñar las Escrituras, orar permanentemente. Y voy a amar a ese Dios. Y voy a amar a mi Dios. Y por lo tanto, si me dice, hijo, haz tal cosa, amén, papá, con gusto la voy a hacer. Con gusto la voy a hacer. Porque quiero honrarte. Quiero honrarte. Lo mismo en la familia, hermanos. Un hijo que honra a su padre y a su madre. ¿Amén? 3, son hijos agradecidos con los papás. Muchos papás se sacrifican por los hijos, decía, dándoles su vida. No sé si lo hicieron bien o mal. El pastor decía el ejemplo aquí. Y después se olvidan de los papás. Hermanos, si tú hiciste bien, me acuerdo de David Machea, decía, Dios nos manda a ser buenos padres, no a tener buenos hijos. Porque Dios puede tener un trato especial con un hijo tuyo, hermanos. Lo normal que ocurra, lo más habitual que ocurra, es que si tú sembraste bien en tus hijos, vas a cosechar bien en tus hijos. Porque el que siembra bien, cosecha bien. Si sembraste mal, lo más probable es que coseches mal. Ya no es culpa de Dios, es tu responsabilidad que sembraste mal. Así que si sembraste bien, hiciste bien la pega, y llegó el tiempo grande en que tu hijo creció y se apartó, bueno, tenemos la esperanza del hijo pródigo, hermanos. Y oramos por él, y clamamos por él, y lo amamos,
Y esperamos que Dios lo traiga al redil de vuelta, si es que ese es el caso, hermano, o si conocemos a alguien que está en esa situación. Los hijos que honran a los papás se guardan a sí mismos de muchos sufrimientos, de muchas lágrimas y de muchas pérdidas. Los hijos agradecidos, además, demuestran gratitud por medio de las palabras, de los gestos y de las actitudes. Podemos tener un hijo, por eso lo tenemos que enseñar de pequeño, hermano, a ser agradecidos, a abrazar a sus papás, a besar a sus padres, a ser agradecidos por la comida, a ser agradecidos por la ropa, por la casa, por las pocas cosas que puedan tener o muchas cosas, a ser agradecidos, hermanos, y que sean agradecidos con gestos, que digan gracias, que den las gracias, que nos vean a nosotros ser agradecidos con otros. Van a aprender de esa forma, hermanos. Cuarto, son hijos que cuidan a los padres. Y aquí, ayer traía a la memoria, muchos padres cuando llegan a la vejez son vistos por los hijos como estorbos. ¿Cuántos casos conocemos, hermanos? De padres viejitos, botados. En los hogares, nosotros visitamos un hogar y les comentaba ayer a los hermanos, y en el hogar, varios de ellos, hay varios que se les fue ya, lo agarró el alemán, ese es cierto, y se les fue, está bien, pero aquellos que están conscientes todavía y que son viejitos, dicen, ¿sabe hijo, hermano, mi hijo, no sé? Mis hijos nunca me han venido a visitar. Y a veces, yo estoy hablando de personas de 90 años, yo recuerdo un hermano en el hogar de haber tenido 60 y tantos años, 70. Un joven, ¿cierto, hermano Jaime? Un lolo, 60 y tantos años, un joven. Ana Carmen, unos jóvenes todavía, le queda mucho por delante, pero botados en el hogar porque nadie los iba a ver. Las únicas personas que lo iban a ver eran los hermanos de la iglesia y los hermanos de otra iglesia que los visitaban. Bueno, hay padres deshonrados completamente, independientes, hermanos, de que hayan sembrado bien o mal. Mira, lo vimos recién. ¿Qué dice Dios? Honra a tu padre y a tu madre. Dice, no, yo no sé si leímos mal. No dice si tu padre es bueno o si tu padre es malo. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Siempre. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con sabiduría de Dios. Un hermano nos contaba la semana de la relación con su padre. ¿Cómo lo honro? Si es terrible. Pídele sabiduría a Dios. Pídale sabiduría a Dios. Pero su función como hijo es honrar a su padre. A lo mejor dentro de la honra también está conversar, comunicarse, confrontarlo en amor, orar por su padre. Pero su pega es honrar a su padre y a su madre. Ese es el trabajo de nosotros como hijos y de nuestros hijos con nosotros. Amén. Cuarto, y con esto termina, son hijos que cuidan a los padres. Muchos padres en la vejez abandonados, lo veíamos, hogar de ancianos, botados, despreciados, que necesitan de sus hijos, necesitan. Hermanos, si nosotros tenemos, espero que no sea el caso nuestro, de nuestros padres cuando sean viejitos. Ayer ahí echábamos la talla en la iglesia de Katy, me decía, te va a tocar cuidar a tu suegra cuando sea más viejita. Yo decía, ¿qué decía ayer? Ya no me acuerdo. Amén, decía, pero amén, decía yo, amén. No, Dios me da, hermano, Dios me da amor también por mi suegra, me da amor por, sí, amén. No, yo no sé qué para cambiarla, hermano. No, yo no he hecho la talla, no he hecho la talla como el pastor que habla siempre bien de su suegra. ¿Sí? Yo he hecho la talla de la suegra mía. Y tengo que amarla, y tengo que honrarlo, y honrar a mi suegro, y respetarlo, y cuando sean viejitos, porque son los padres de mi esposa, y si nos toca en algún momento cuidarlos, amén, pues me encontraré una pega. ¿Cierto? No, ya estaremos viejitos, probablemente ya uno dedica más tiempo, es más cariñoso, más paciente seguramente cuando es más viejito. Espero no ser el típico viejo mal genio, sino que espero ser un viejo amoroso. Y habrá amor para compartir, por hermano, amor para repartir con mi suegro, amor con mi padre, que mi madre ya falleció, me queda mi padre, y cuando sean viejitos me manda el Señor a que los honre. Así que espero que me ayude el Señor en esa etapa que viene mucho, mucho más adelante. Son vistos por los hijos como estorbos, hermanos, en el hogar de ancianos. ¿Qué podemos ver como conclusión, hermanos? Si entendiéramos la prioridad que le da Dios y creyéramos la prioridad que le da Dios a la relación en la familia, especialmente hoy, en este punto, con los hijos y los padres,
si lográramos entender, hermanos, y tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo que nos ayude a entender, nuestras familias serían mejores familias. Nuestras familias comenzarían a iluminar más. Nosotros seríamos de bendición. Nuestros hijos serían de bendición. Amén. Hermano, esto es súper importante. Hermano, si eres hijo, ahora, si hay algún hijo joven, por ahí hay una joven. Bueno, hay un par de jóvenes por ahí. Si eres hijo, si eres papá, muchos de nosotros padres, pero si eres papá joven, como el nano o otros que tienen por ahí guaguitas, papá joven. Si somos abuelos, el caso nuestro, y hemos fallado, hermanos, porque si eres hijo y has fallado, te queda mucho por delante para honrar a tu padre y a tu madre, para bendecirles, para hacer la voluntad de Dios. Si eres papá y son pequeños, tienes una larga tarea, para un largo camino, porque a los hijos los vamos a instruir, hermanos, mira, los que somos viejos, ¿vamos a instruir a los hijos hasta que se vayan de la casa? Lo hacemos siempre, hermanos, siempre. Tenemos esa mala costumbre o buena costumbre de Dios de instruir a los hijos, de aconsejarlos. Si ellos reciben el consejo o no, es un problema de ellos. Pero como padres siempre estamos instruyendo a los hijos. A veces uno somos como yo, que soy más pegote, dice más cargante, pero siempre lo hacemos. Si fallamos como hijo, con nuestros padres, si nuestros hijos han fallado ahora, si como papá hemos fallado, si como abuelo hemos fallado, hermanos, tenemos una tremenda esperanza. Y esa esperanza murió en la cruz hace 2000 años. Tenemos a Cristo, el Señor y Salvador. Tenemos a Cristo, que nos dejó su Espíritu como ayudador. Tenemos a Cristo, que es nuestro Señor, que traspasó los cielos y está intercediendo por nosotros. Tenemos a Cristo, que es nuestro abogado. Él pelea por nosotros. Tenemos a Cristo, que nos perdona cada vez que nos arrepentimos. Así que si hemos fallado, hermanos, no está todo tirado, hermanos. Tenemos la oportunidad de enmendar las cosas, de hacer bien las cosas, o de sembrar bien para cosechar bien con nuestros hijos pequeños. Amén. En el fondo, hermanos, tenemos que vivir el Evangelio. No solo escuchar el sermón, no solo escuchar la palabra, no solo escuchar las predicaciones. Tenemos que vivir el Evangelio, primeramente en nuestros hogares. Hermanos, si nosotros no damos un buen testimonio en nuestros hogares, si no somos padres piadosos, esposos piadosos, es muy difícil, hermano, que les exijamos a nuestros hijos que lo sean. Lo más probable es que ellos no lo sean, hermano, salvo que Dios tenga misericordia y use a otras personas para bendecirles. Amén. La primera responsabilidad es nuestra, hermano. Vivamos el Evangelio en nuestro hogar. Que los frutos del Espíritu, ¿se acuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que el fruto o los frutos del Espíritu abunden. A eso le llamaba un pastor la llenura del Espíritu. Que los frutos del Espíritu abunden en nosotros, hermanos, para que seamos el fiel reflejo de Dios aquí en la tierra. Primeramente con nuestros hijos, primeramente con nuestros padres, primeramente con nuestra esposa, nuestro esposo, con nuestros familiares, con nuestra iglesia, nuestra familia, con nuestro vecindario, hermanos, en nuestro lugar de trabajo. Somos llamados a hacer luz, hermanos, que no se nos olvide eso. Mateo 7, 21, 23 es un versículo bien conocido. ¿Se acuerdan cuando dicen aquel día me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre fuimos a la iglesia, en tu nombre hice 20 discipulados, en tu nombre acompañé las campañas evangelísticas? Mira, no sea que el Señor diga, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí, nunca os conocí. Hermanos, no es una vida religiosa. El Evangelio tiene que vivir tiene que salir de nuestra vida, salir de nuestro cuerpo, salir por nuestros ojos, especialmente salir por nuestra boca, con sabiduría. El que hable conforme a las palabras de Dios. Eso dice la Escritura, ¿no? Juan 8:31, si permanecéis en mi palabra, decía el Señor, serán verdaderamente mis discípulos. Recibirán la verdad y la verdad los hará libres. Hermanos, cantamos Hay Libertad. Lo cantamos, ¿o no? Y puede que lo cantemos de nuevo, hermano. Hay libertad en Cristo, hermanos. Pero la libertad es el producto de permanecer en el Señor,
si permanecen en mí y en mi palabra, porque puedo tener una confusión y permanecer en el Señor, que es oración y estar en comunión con Él, pero también en su palabra, permanecer en su palabra. Bueno, Dios dice, pero yo creo. Eso nos pasa habitualmente. Dios dice, me pasa, yo siento, yo creo. Gonzalo estaba por ahí, te uso de nuevo, Gonzalo, con algunos conflictos. Bueno, cree. Mira, yo no sé, Dios. ¿Se acuerdan del caso de la hermana de la fuente que le puso encima de la mesa? No tenía ni uno. Cree, hermano. Dios dice, no hay justo desamparado ni mi simiente que mendigue pan. Dios dice. Dios tiene muchas, cientos, miles de promesas en su palabra. Dios dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si yo pienso, pero Dios dice, yo le creo a Dios. Yo le creo al Señor, porque Él dice, Él promete. Y el que promete es fiel. Nunca una promesa de Dios no se ha cumplido. Nunca, hermanos, nunca. Todas sus promesas se han cumplido, especialmente para sus hijos. Porque Él los ama. Mira, como quiere que nosotros amemos a nuestros hijos, Dios nos ama a nosotros. Con un amor profundo, entrañable. Con amor eterno te he amado, decía. El Espíritu de verdad, Juan 16:3, y termino. El Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, nos va a guiar a toda verdad. Tenemos, hermanos. Mira, Dios, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo, les conviene que me vaya? Porque nos iba a dejar ¿a quién? Al Consolador, el Espíritu Santo. Hermanos, Dios envió a su Hijo y su Hijo dijo, les conviene que me vaya, porque ya no estaré entre medio de vosotros, sino estaré dentro de ustedes. El Espíritu Santo es el mayor ayudador que tenemos nosotros. Así que, hermanos, si hemos fallado, si hemos pecado, no solo en áreas generales, sino especialmente en este tema de la familia, tenemos al Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos guíe, para que nos acompañe, para que nos inspire diariamente. Amén, hermanos, amén. Ok, vamos a orar.